Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurudi Noticias hoy 6 de septiembre de 2014 con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Les comentamos que hay una situación preocupante que se está presentando hace algunos días en el departamento del Putumayo. Según los hermanos indígenas que residen allí, el gobierno les está vulnerando varios derechos. En el desarrollo de nuestras noticias daremos un amplio cubrimiento a esta situación. Y cambiando de tema, también les comentamos que desde el año 1983, el 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, con el propósito de recordar la muerte de Bartolina Sisa, una valerosa mujer del pueblo quechua que luchó contra la dominación y la opresión de los conquistadores españoles. Por eso, hoy queremos saludar, felicitar y reconocer a todas nuestras mujeres, especialmente a aquellas que luchan por hacer valer nuestros derechos. Reciban nuestro respeto y admiración. Ahora sí, bienvenidos a Nepurudi Noticias y estos son nuestros titulares. Noticias, noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Crisis social y ambiental en Putumayo. Putumayo no da más. Indígenas y campesinos están en paro. ¿Cuál es la realidad que viven los indígenas de Putumayo? Le contamos. Colombia y Venezuela venderán alimentos a bajo costo a familias wayú. Reservorios comunitarios combatirán sequía en resguardos indígenas. Escuela de modelos indígenas en Bolivia. Niños indígenas toman clases de música en México. Lanzan el primer archivo digital de lenguas indígenas en peligro de extinción. Paraguay afronta el reto de evitar la desaparición de sus lenguas indígenas. Piden protección para indígenas peruanos. Pueblos indígenas obligados a reconstruir su territorio. En la sección de cultura, la historia de vida de uno de los coordinadores nacionales de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Noticias, noticias, noticias. Nepurudi Noticias es el programa informativo de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr este propósito tenemos la editorial, que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores, y en esta oportunidad es el Dr. Asdrúbal Plaza Calvo, miembro de nuestra organización. En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Compañeros, hoy voy a hablarles sobre la importancia de la agenda propia para pueblos indígenas. Por todos es sabido las dificultades de tiempo, de espacio, de temas,
de concertación, de consulta previa, etcétera, que invaden hoy mismo a los pueblos indígenas. A lo cual hay que sumarle la cantidad de temas legislativos que ha propuesto el gobierno sobre que requieren de consulta previa, por ejemplo. Esto ha llevado a que los pueblos, sus autoridades, sus organizaciones, realmente estén en un tareísmo y un activismo sin precedentes en los últimos años, que los obliga a cumplir unas metas, unas tareas, unas acciones que le sirven a los intereses del gobierno principalmente, que son los que quieren desempantanar algunos procesos legislativos o administrativos, pero que no responden realmente algunos de ellos al interés genuino de los pueblos indígenas. Con esto, todos los pueblos, autoridades y organizaciones, en el afán de cumplirles la agenda legislativa o administrativa al gobierno, pues están quedando sin tiempo realmente para pensar. La esencia de los pueblos indígenas está no solo en la identidad cultural propia, sino también en el pensamiento propio. Si no hay posibilidades de examinar cuáles son las prioridades de los pueblos, si no hay posibilidades de examinar qué es lo que realmente le sirve a la pervivencia de los pueblos, de las organizaciones, de las autoridades indígenas, entonces va a ser muy complicado tener una ruta, tener un norte, tener una brújula que nos guíe por dónde es que conviene trabajar. Repito, la agenda pesadísima que se le resuelve al gobierno nos está dejando sin la posibilidad de pensamiento propio. En autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, se está trabajando en la construcción comunitaria de una agenda propia. Una agenda propia que tenga como primera situación a contemplar cuáles son las prioridades del pueblo, de los pueblos indígenas que caminan con nuestro proceso. ¿Cuáles son los nortes políticos de esas prioridades? ¿Qué es lo que realmente se debe hacer para lograr la pervivencia y la permanencia como pueblos indígenas? Si no le trabajamos a eso, seguiremos cumpliéndole tareas al gobierno y cada vez extinguiéndonos más y utilizando el discurso que todos nos hemos aprendido. Tenemos muchos pueblos en extinción, tenemos muchos pueblos en riesgo, pero con el tareísmo ni siquiera pensamos cómo enfrentar esa situación desde lo propio, no desde lo que nos permite el gobierno en sus agendas, no, desde lo propio. En eso nos hemos quedado muy cortos. Una agenda propia nos va a permitir a nosotros establecer, por ejemplo, cuáles son las prioridades reales para consolidar el territorio indígena. Para el gobierno ya tenemos suficiente territorio, es más, en algunas ocasiones han dicho que somos terratenientes de la tierra, y eso no es cierto. Hay algunos pueblos que también ya tienen suficiente tierra y hay otros que no, aunque eso de suficiente siempre será muy cuestionable. Pero entonces, ¿cuál es realmente la prioridad para consolidar el territorio? No hay una política propia hoy en día en los pueblos indígenas. Lo que hay es unas decisiones avaladas por el gobierno nacional que nos dice qué hacer en determinadas cosas de actos administrativos o legislativos, pero nosotros no hemos trazado con pensamiento propio cómo consolidar el territorio. A eso le debemos apostar. Debemos apostarle también a cómo lograr la permanencia cultural de nuestros pueblos. No es lo que nos diga el Ministerio de Cultura, es lo que nosotros decidamos con el pensamiento propio. Tenemos que avanzar también en lo que es la economía propia, la economía tradicional indígena, todo esto manejado en un pensamiento integral indígena. Si no lo hacemos así, seguiremos cumpliéndole tareas al gobierno y cada vez seguiremos extinguiéndonos más. Por eso, bienvenidos todos a aquellos que quieran aportar a la construcción de una agenda propia, con pensamiento propio, con prioridades propias para lograr la permanencia y pervivencia como pueblos indígenas.
Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la madre tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. El petróleo y la coca tienen azotado al departamento de Putumayo y la única salida que han encontrado sus habitantes es decretar un paro que empezó el pasado sábado 30 de agosto. Un sector de la población bastante afectado indiscutiblemente han sido los pueblos indígenas. Allí habitan hermanos de las etnias Inga, Kamsá, Awa y Cofán. Pero ¿cuáles son las causas de este paro? Aquí en Nepurudi Noticias le contamos. Los putumayenses ven atónitos cómo sacan el petróleo de sus tierras sin que las regalías sean suficientes para paliar los males que produce la extracción ni para tener una amplia cobertura en agua potable y educación. En cambio, padecen los ataques de las FARC con derrames de crudo y los accidentes de la industria de hidrocarburos que afectan por décadas el medio ambiente, más la presencia de la fuerza pública y de los rastrojos, el grupo que vino después de la desmovilización de la SAUCE que operaba en la zona desde 1998. El descontento de los pobladores de uno de los departamentos más ricos en hidrocarburos, minería y recursos naturales es generalizado y por eso decidieron hacer un paro, impidiendo el paso de los camiones cisterna que transportan el líquido de la discordia, el crudo. El líder social, Marco Rivadeneira. El gobierno ha concesionado nuestro territorio, ha regalado nuestro territorio a multinacionales, manifestando bloques petroleros. Actualmente tiene la licencia 1930, que tiene permisos para 39 pozos, pero todavía no han terminado esa licencia y vienen actualmente a modificar esa licencia para otorgar 100 pozos más. En el 2000, la explotación de hidrocarburos en Putumayo era de 8.000 barriles diarios y después de la decisión de que no sería tratado como departamento amazónico, pasó a poco más de 48.000 barriles por día en el 2013. Este aumento no se reflejó en las regalías debido a la modificación del gobierno nacional en el 2012 para repartirlas en todo el país. Putumayo recibió un promedio de 118.500 millones de pesos al año en el 2010 y en el 2012 la cifra fue de 185.000 millones. Así lo relata el concejal de Puerto Asís, Hernán Tavares. Las regalías que salen de aquí en un alto porcentaje se van para a nivel central, con lo que queda para invertir en Puerto Asís no reparamos 1 kilómetro de carretera al que nos dañan las tractomulas mensualmente. Putumayo no solo es rico en hidrocarburos, sino uno de los departamentos con más matas de coca. En el 2000, cuando empezó el Plan Colombia, allí estaba la mitad de las 120.000 hectáreas de este cultivo en todo el país. En el 2013 eran 7.667 hectáreas en Putumayo, según el último monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mientras que para muchos campesinos la coca es el único sustento por los bajos precios de productos como el plátano, para el gobierno es un cultivo que hay que erradicar, puesto que beneficia a las FARC y a los rastrojos, que según la comunidad trabajan juntos en el narcotráfico. Por eso, una de las soluciones al paro campesino es que el gobierno pare definitivamente la fumigación aérea y algunos quieren que se termine la erradicación manual. Hablan dos participantes del paro que deciden ocultar su identidad por seguridad. Queremos sustituir nuestros cultivos, pero de una forma gradual, concertada. Porque aquí da tristeza que nosotros los campesinos sí sembramos, pero resulta que cuando venimos a sacar al mercado, un recibo de plátano lo quieren que le entregamos regalado. Entonces nos vemos en la obligación de tener que defender nuestra mata de coca, que es la única que nos sustenta. Esta no es la primera alerta que lanzan los putumayenses. Una vez más, otro paro campesino muestra lo cansados que están por los derramamientos de petróleo, la insuficiente inversión social, las pocas maneras de sobrevivir y la presencia del Estado solo con fuerza pública. Putumayo no quiere repetir la historia de otros departamentos, pero cada vez está más cerca de hacerlo. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Desde el mes de julio se vienen presentando pequeñas acciones de protesta en contra de la actividad minera y petrolera por parte de los campesinos e indígenas del departamento de Putumayo. Cada día estas acciones se tornan más contundentes. Por ejemplo, desde el pasado sábado se adelanta un paro indefinido que impide el tránsito de los tractocamiones cisterna que transportan el crudo desde los pozos petroleros hacia las refinerías del país. Pero la situación se agrava por la intervención de la fuerza pública y el SMAT. Para saber cuál es la realidad que se vive allí, Nepurudi Noticias contactó un reportero de Periodismo Putumayo. Por razones de seguridad y a petición del periodista, omitimos su identidad. Este es su testimonio.
La información que yo te puedo dar desde acá es que en el corredor Puerto Vega-Teteyé ya más de un mes que han estado los campesinos reclamando sus derechos, y una de las propuestas que tienen en su pliego de peticiones pues es que se suspenda la licencia que habían dado para el transporte de crudo por esa zona donde no está permitido, y otra de las cosas es la no fumigación de los cultivos ilícitos. Hay que ver que hay, las personas de esta zona, lo que es los víveres, lo que es la remesa, están comprando, ese es su sustento diario, no tienen otro medio de ingreso, entonces es muy difícil para la población. Se presentaron en días pasados, la otra semana se presentaron choques entre el ESMAD y los campesinos, y ahora en este momento tenemos conocimiento de que los campesinos y comunidades indígenas que estaban para hacer el paro estaban haciendo una pedagogía, ¿sí? Van a hablar sobre cómo se iba a realizar el paro, y los del ESMAD los agredieron, según comentan, los han agredido, y en este momento pues no hay bloqueo de vías. El paro simplemente, en un principio se habló de un paro, pero que no afecte a la población en sí, o sea, los vehículos pueden transitar normalmente, únicamente era los hidrocarburos, pero dependiendo de cómo se agrave la situación, esta se extendería a todo el transporte público, hermano. Claro, pero ¿cuáles han sido los municipios más afectados? El municipio más afectado en este momento, pues estaríamos hablando del municipio de Puerto Asís, que la parte central está en el corredor Puerto Vega-Teteyé, eso es al otro lado del río. La situación es grave, es tensa. Hay otras indicaciones de comunidades del sector de que se han desaparecido 2 niñas, pero no tenemos nada confirmado. Tenemos unos audios, pero no tenemos nada confirmado porque no hay denuncias. Las denuncias no las han hecho porque allá reina silencio. Entonces, si tú hablas, pues es complicado, puedes estar peligrando tu vida. Y en la parte de Villagarzón, pues se encuentran ahorita las comunidades indígenas, sobre todo la comunidad indígena Inga, se encuentra en ese sector, y ahí están en este momento, pero no hay bloqueo de vías por el motivo de que el ESMAD, en el momento en que quieran bloquear la vía totalmente, entonces ellos no dejan. En el tema ambiental, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay derrames de crudo en las quebradas? ¿Cuál es la situación ambiental en el departamento? Esa situación, eso ocurrió el 1 de julio. El 1 de julio fueron alrededor de 22 o 23 mulas que hicieron derramar el crudo, las obligaron a derramar el crudo, y este crudo cayó primeramente pues a las riberas de la carretera y después contaminando ríos, y estos ríos se fueron contaminando hasta que en el momento, según está haciendo locución el presidente Rafael Correa del Ecuador, ha sido afectado, y por eso ellos pretenden colocar una demanda. Hay algunos municipios que fueron afectados por esto, y esto tardaría más o menos unas 3 décadas en volver a regenerarse la tierra. Hay contaminación, especialmente en los ríos, muerte de peces, las personas que se abastecían de este líquido para cocinar sus alimentos, para lavar la ropa, para cocinar, pues preocupante la situación, se tuvieron que desplazar hasta el casco urbano de Puerto Asís. En la parte de la Hormiga, también algunas veredas ya llegó el crudo. Algunos medios de comunicación nacional sobrevolaron la zona, pero no dieron la información de la gran magnitud como está la contaminación. De seguir la explotación petrolera y de seguir el problema de la contaminación, nosotros somos considerados a nivel mundial el pulmón del mundo en el Putumayo y en el Amazonas, pero esto tiende a acabarse, tiende a contaminarse más, a perderse todo, y no sería algo sorprendente de que dentro de algunos años nos miraremos como el Casanare, que está ahorita en sequía. Si las autoridades pertinentes no dan respuesta a las peticiones de los campesinos e indígenas, ¿el paro continúa indefinidamente? Pues yo creo que sí. Lo que han manifestado los organizadores del paro, Julián Sueta, que creo que está en Bogotá, que es uno de los líderes de este paro acá en el Putumayo también, podríamos decir que este paro inicialmente, como dijeron la organización que está organizando ese paro, simplemente va a ser un paro que bloqueará el paso de los tractocamiones que transportan crudo, pero de seguir con esta negativa del gobierno en dar una solución, o en al menos sentarse en una mesa de diálogos y llegar a algunos acuerdos, es posible que continúe este paro y se ha bloqueado totalmente las vías en Putumayo. Noticias.
¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Ya hemos hablado de lo que está ocurriendo hace algún tiempo en el departamento de Putumayo, pero ¿cuál es la opinión de los indígenas? ¿Qué piensan los hermanos que residen en aquella región? En Neporudí Noticias hablamos con Pablo Emilio Cuchana Tizoy, representante legal de la Asociación de Cabildos Inga Andino-Amazónicos. La siguiente es una entrevista de Edwin Suárez. ¿Qué está ocurriendo con la protesta? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo se ha venido desarrollando? ¿Qué exigencias tienen para el gobierno nacional? Sí, las comunidades de acá de los municipios del Bajo Putumayo, en especial del pueblo Inga de acá de estos municipios, hemos avanzado en una manifiesto mediante acciones de asamblea permanente, teniendo en cuenta que se nos hay violaciones del derecho a la consulta previa en los territorios ancestrales. También hay falta de voluntad política del gobierno nacional para legalización de los territorios. También hay una no certificación de presencia de comunidades indígenas en los territorios ancestrales, permitiendo que los megaproyectos hagan sus avances y los resguardos de las comunidades cada vez están siendo más afectadas. Entonces tenemos minería, proyectos petroleros, proyectos de conservación, tenemos sísmica, perforación petrolera. Entonces eso ha hecho pues que nosotros nos sintamos afectados, teniendo en cuenta que el pueblo Inga se parte de los 34 pueblos que se encuentran en el marco del Auto 04 y el que requiere de un plan de salvaguarda para poder evitar la desaparición física o cultural del pueblo. Claro, en ese orden las autoridades, el gobierno nacional, el Ministerio del Interior, digamos que las autoridades pertinentes, ¿qué les han dicho? Digamos, ¿cuál ha sido la atención que ellos han prestado a los manifiestos que ustedes han generado? Pero hasta el momento no ha habido una respuesta clara. Con la alcaldía, por ejemplo, no se hizo la solución del tema del plan de vida, el plan de desarrollo no fue consultado, no hubo consulta previa, libre e informada. Se hizo un avance, no se ha cumplido, se lo ha citado al señor alcalde por la vía legal para hacer un acercamiento y no ha habido como la disponibilidad. Entonces lo que se ha tomado es hacer una exigencia más fuerte para tomar en cuenta. Y también hay una situación de eso que ya hemos puesto en consideración del asesor de comunidades indígenas de Presidencia de la República, su compañero el doctor Gabriel Muyo, y nos está colaborando en haciendo el acercamiento con la institucionalidad para avanzar en estos espacios. ¿En este momento se están llevando a cabo algún paro? ¿De qué manera están haciendo, se están manifestando? ¿De qué manera están haciendo? Nosotros salimos el día sábado en la tarde a hacer una actividad pedagógica a la vía pública y fuimos reprimidos y violentados, agredidos verbal y físicamente por la fuerza pública del ESMAD, los cuales nos agredieron y entonces lo que terminamos de declarar una asamblea permanente. Seguimos reuniéndonos, vamos a seguir avanzando y vamos a cuando se estime conveniente, a tomar las medidas necesarias. ¿Cuál es el llamado puntual entonces para el gobierno nacional? Al gobierno nacional es que deben reconocerse los territorios de las comunidades indígenas, debe resaltarse esta labor que viene haciendo desde las comunidades en la medida de que se respeten los derechos fundamentales y que con ello se garantice la no pérdida o la no extinción de los pueblos indígenas en su parte física y cultural, porque la presencia de megaproyectos ha generado afectaciones, o sea, no hay las medidas de manejo necesarias, hay omisión por parte de las instituciones ambientales, instituciones territoriales, gubernamentales y las de control que no hacen efectivas sus funciones. Entonces, cuando se están afectando y entrando en un detrimento más de la cultura de los pueblos indígenas. ¿Qué está pasando en Colombia? En Neporudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Colombia y Venezuela venderán alimentos a bajo costo a familias guayú. La medida
beneficiará a alrededor de 16.000 familias de esa comunidad indígena. Claudia Almendra con más información. Las autoridades de Colombia y Venezuela comenzaron un plan para la venta de alimentos a bajos precios a unas 16.000 familias de la comunidad indígena Wayuu asentadas en la frontera entre ambos países. El programa, que arrancó el pasado fin de semana, fue acordado como parte del Plan Fronteras para la Prosperidad, en el que participan representantes de las cancillerías de ambos países, del Estado venezolano de Zulia y de la productora y distribuidora venezolana de alimentos. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano indicó en un comunicado que entre el 30 de agosto y el martes de esta semana se han distribuido cerca de 7,5 toneladas de alimentos. Los víveres han sido adquiridos por 592 familias y más de 4.500 personas que habitan 17 corregimientos del municipio de Uribia, en la Alta Guajira. La medida fue acordada en medio de la imperante sequía que azotaba la zona a principios de agosto y que dificultaba a los indígenas conseguir agua y comida. En realidad, se trata de la reactivación del mecanismo, pues Venezuela vendía anteriormente alimentos subsidiados a los wayuu colombianos y había dejado de hacerlo por el aumento del contrabando en la zona. Venezuela, un país petrolero que importa la mayoría de lo que consume, subsidia productos básicos a sus ciudadanos, y esos bajos precios han disparado en los últimos años el comercio ilegal hacia Colombia. Esta situación agrava el desabastecimiento que sufre Venezuela por la falta de pago a importadores y prestadores de servicios por cerca de 14.000 millones de dólares. Noticias. Con aras de mitigar la sequía, Cortolima entregó a las comunidades indígenas del resguardo de Rincón Belú, de Natagaima, y del resguardo indígena Guaypa 1, de Ortega, 2 reservorios comunitarios como mecanismos de prevención y adaptación al cambio climático. Más información con Claudia Almendra. Los indígenas de los resguardos Rincón Belú en Natagaima y Guaypa 1 en Ortega ya no tendrán que preocuparse por la sequía. Cortolima hizo entrega de 2 de los 5 reservorios que mitigarán la temporada de calor en estos sectores. Según el representante de las comunidades indígenas en el Consejo Directivo de Cortolima, Alfredo Capera, los reservorios cumplirán una labor social y comunitaria que permitirá el desarrollo social de los resguardos en el Tolima. Para la construcción de cada reservorio que combatirá la sequía, la entidad realizó estudios previos, pues hay que tener en cuenta que estas obras fueron ejecutadas por petición de la comunidad, que aportó con la mano de obra en el momento de ser construida. Jorge Cardoso Rodríguez, director de Cortolima, afirmó que está satisfecho porque esta entrega hace parte de la estrategia de adaptación del cambio climático para mitigar las sequías que se están generando en el departamento, como un mecanismo de desabastecimiento del recurso hídrico. Estos reservorios están hechos con toda la tecnología para la adaptación de los cambios climáticos, porque son entregados con sus respectivos estudios de suelos para el manejo de uso doméstico, agregó el funcionario. En Natagaima, el fenómeno del Niño es un tema que no solamente está afectando a la fauna y a la flora, sino que también está afectando el desarrollo de las actividades cotidianas del resguardo indígena Rincón Belú. Según el alcalde del municipio, David Mauricio Andrade, este proyecto contrarrestará el intenso verano. Nosotros estamos muy satisfechos y muy agradecidos porque este logro hace parte de la gestión que viene haciendo la administración municipal, principalmente porque el reservorio será una fuente hídrica, no solamente para el consumo animal, sino también para el consumo humano, anotó. Por su parte, la gobernadora del resguardo Rincón Belú, Rubiela Capera Ortega, comprometió a su comunidad a hacerle un buen mantenimiento y a arborizar el reservorio para refrescar el territorio. La líder indígena indicó que este resguardo se encuentra muy agradecido porque podrán suplir las necesidades. Asimismo, se han comprometido a compartir el agua para que se puedan beneficiar todos los de la región. En Ortega, con la construcción del reservorio, son muchos los beneficios que van a tener las 15 familias del resguardo indígena Guaypa 1, porque según Rodrigo Bocanegra, gobernador, la obra les permitirá recuperar el agua para sus animales. Noticias. En otras noticias, desde el pasado jueves 4 de septiembre se desarrolla en el pabellón 5 de Corferias el primer encuentro nacional de economías propias de los pueblos indígenas de Colombia. Para conocer más detalles de este evento que se termina mañana, Neporubí Noticias visitó la exposición y allí hablamos con el taita Miguel Chindoy. Buscamos que a través del primer encuentro de economías propias, diversas iniciativas productivas de pueblos indígenas puedan mostrar, puedan visibilizar todos los productos, tanto en la línea de artesanías, alimentos orgánicamente producidos y también productos medicinales. Es nuestro propósito que las diferentes experiencias que hay en pueblos indígenas puedan ser reconocidos y valorados justamente. Por eso hemos visto que este es un espacio muy importante, que en el marco de Expo Indígenas dentro de la Feria del Hogar se pueda promocionar toda esta producción. Invitamos a todos los
quienes tengan a bien visitar nuestro pabellón, a los compradores, dueños de mercado, jefes de compra, puedan conocer para que puedan adquirir nuestros productos. Noticias. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Neporudí Noticias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más información en Neporudí Noticias. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Neporudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Saludos a todas las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, de parte de ORCEN, Organización de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán, México. Esperamos que estén listos ahí en la lucha de la comunicación indígena. Mi nombre es Bruno Salazar, de México, Michoacán. Gracias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos a dar un pequeño repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En Bolivia se encuentra la que puede ser considerada la primera escuela de modelaje de los pueblos originarios. Se trata de las cholitas, las indígenas aymara del país altiplánico que cada vez adquieren mayor popularidad. La siguiente nota la presentamos bajo la cortesía de la agencia de noticias AFP. La sonrisa, la elegancia, la mirada penetrante. La receta para las top models es universal, incluso cuando desfilan con largas trenzas, amplias faldas y sombreros de bombín. Esta es la vestimenta tradicional de las cholitas, las mujeres aymara que son mayoría en los Andes bolivianos. Su cultura se ha revalorizado tras la llegada al poder del presidente indígena Evo Morales en 2006. Antes la mujer de pollera era medio discriminada, no podías entrar a ciertos lugares, no podías ocupar ciertos cargos, pero ahora podemos ver a cholitas trabajando en bancos, incluso ocupando lugares políticos. Estamos en la primera escuela de modelaje para cholitas, que ya cuenta con 15 ilusionadas alumnas. Me encanta vestir de pollera, mi madre es de pollera. Bueno, mi meta es estar en pasarelas, en actos muy especiales y tal vez más adelante entrar a la televisión. En esta tienda especializada de cholita no es nada barata. Una de estas modelos puede llevar encima alrededor de $4.000 en vestuario. Los trajes se adaptan a los gustos de todas las edades. Las jóvenes usan un poco más escotado, como se podría decir. Más escotado, como este, digamos. Ajá. Y las señoras ya usan un poco más cerrado, con manga, media manga. Entonces, hay para todo gusto. Sus rostros se empiezan a ver también en la publicidad. Vemos hoy en día, por ejemplo, en medios de comunicación, mujeres de pollera que conducen programas, son protagonistas del programa. Igual en una publicidad, en un spot, ya son las protagonistas del spot, son nuestras actrices principales. Quizás la próxima etapa sea comenzar a exportarlas. Luego mi sueño más grande es estar en otro país, mostrar la cultura, mostrar la vestimenta, es parte de nuestra identidad popular que tenemos. La mujer de pollera es una mujer trabajadora, es una mujer valerosa, una mujer valiente, carismática, coqueta y elegante, la mujer de pollera. Aunque el cambio parezca a simple vista un asunto de tendencia, refleja la inserción de estas mujeres en la sociedad boliviana. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En México existe una gran cantidad de personas que proceden de distintas comunidades indígenas que hoy tienen oportunidades de desarrollo y crecimiento, como esta historia que hoy les contamos, en donde niños indígenas reciben clases de música. 1, 2, 3. Yunani Castulo Herrera,
Kwashini Ukuya Oyo Kachun Desayo. El que habla es Cástulo Herrera Castillo, un indígena mexicano de origen mixteco, que hace 5 años, sin haber salido nunca de su estado natal, llegó a Nuevo León y ahora se dedica a enseñar música a comunidades de su mismo origen. Ok, y me aventuré, sin salir de Oaxaca, o sea, me vine a Nuevo León, al estilo de nosotros de Oaxaca, o sea, digamos que es música oaxaqueña, ¿no? O sea, lo que se trata de enseñar a la gente es nuestra cultura, nuestra música, más que nada. Entonces eso es lo que yo enseño, música de banda, pero música oaxaqueña. A pesar de que él no vive en una comunidad indígena y convive diariamente con la sociedad nuevoleonesa, sabe y entiende cuál es el comportamiento de los suyos. No se socializa mucho. La comunidad es muy como independiente, o sea, como muy ellos, ¿no? O sea, no les gusta mucho mezclarse con la gente. No sé realmente si es por miedo o es simplemente se reservan ellos mismos a su costumbre, a su forma de ser. La juventud es más que nada la que está acoplando al ¿cómo se le puede decir? Al estilo de vida, ¿no? O sea, las personas mayores, o sea, ellos traen la mentalidad todavía de sus raíces, de sus costumbres. Actualmente en el estado mexicano de Nuevo León existen alrededor de 100.000 habitantes indígenas. En el estado existen 10 centros comunitarios que atienden a comunidades indígenas, en donde se realizan actividades como baile, canto, música y talleres artesanales como bordado. Habla Ricardo Maldonado García, director de centros comunitarios en la Secretaría de Desarrollo Social. De darles espacios de esparcimiento y espacios donde puedan ellos desarrollar sus costumbres. Según Ricardo Maldonado, además de estos talleres, la dependencia ayuda a las comunidades indígenas con gestiones para la regulación de escrituras, para obtener el seguro social y en trámites ante alcaldías locales. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En Paraguay lanzan el primer archivo digital de lenguas indígenas en peligro de extinción. La iniciativa busca recopilar grabaciones de sonido e imágenes de testimonios indígenas, gramáticas, documentos, glosarios, leyendas y trabajos de especialistas. Claudia Almendra con el desarrollo de esta noticia. La Universidad Católica de Asunción se embarcó en la tarea de fundar un archivo digital con material sobre las 20 lenguas indígenas de Paraguay, en coordinación con los países vecinos. Un proyecto inédito para preservar esos idiomas, algunos de los cuales corren peligro de desaparecer. La iniciativa, que fue presentada por los responsables del Departamento de Antropología de la Universidad, tiene como primer paso recopilar grabaciones de sonidos e imágenes de testimonios indígenas, gramáticas, documentos, glosarios, leyendas y trabajos de especialistas. Nilo Zarate, presidente del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, ha manifestado que el objetivo es promover la documentación lingüística, incentivar su estudio y crear un gran archivo nacional y regional con un servidor para el almacenamiento de imágenes y documentos. Por su parte, el antropólogo de la universidad, José Zanardini, reconoció que esa labor puede tardar años en consolidarse, o al menos equipararse a archivos similares como los que ya existen en Argentina, Brasil, Chile y Perú. Es la primera vez que se plantea en Paraguay un proyecto similar y una de las dificultades es la localización de esos materiales. Está todo lo escrito por los misioneros jesuitas y franciscanos durante la época española, que no es muy extenso, y luego material publicado desde hace 150 años que está muy esparcido, dijo Zanardini. El segundo capítulo será la digitalización de esos materiales, para lo que se cuenta con el apoyo del Instituto Max Planck en Holanda, institución a la vanguardia en ese tipo de procesos. José Zanardini añadió que el archivo se empleará con la inclusión de trabajos de campo ya realizados y los que se elaboren en el futuro, para que estén a disposición de investigadores y usuarios. Por su parte, el lingüista alemán Hannes Kalik valoró el proyecto, pero agregó que para que tenga verdadero alcance debe estar apoyado por políticas de desarrollo, puesto que la mayoría de los pueblos indígenas que hablan esas lenguas en peligro viven en condiciones de pobreza y marginalidad. La idea de los promotores es que el depósito de datos esté coordinado con los archivos de Argentina, Brasil, Chile y Perú dentro de un proyecto regional. La población indígena de Paraguay aumentó un 29,5% entre 2002 y 2012, hasta colocarse en 112.848 personas, el 1,68% del total de la población, según un censo preliminar presentado en diciembre por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo.
Según el estudio, las etnias del grupo lingüístico guaraní eran las dominantes en 2012, con un total de 61.290 personas, seguidas por los hablantes del Mascoy, 26.746, y del Mataco, 18.627. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Continuamos en Paraguay porque ese país debe afrontar el reto de evitar la desaparición de sus lenguas indígenas. Una de ellas es el guaná, que cuenta con tan solo 4 hablantes. Más detalles con Edwin Suárez. El guaná, con tan solo 4 hablantes, es una de las lenguas indígenas en peligro de desaparecer en Paraguay, que enfrenta el reto de preservar sus 20 idiomas originarios y no quiere perder parte de la cultura ancestral que históricamente ha sido dejada de lado por sus instituciones. Su veintena de lenguas se reparte en 5 familias lingüísticas: guaraní, mataco, samuco, mascoy y guaycurú, cada una con sus respectivas variantes. Uno de los factores que las pone en riesgo es su desventaja respecto al castellano y al guaraní paraguayo, la segunda lengua oficial del país, que está impregnada de palabras en español y estructuras sintácticas de este idioma. El guaná, de la familia Mascoy, es un caso más extremo, pues solo lo hablan 4 ancianas en una comunidad de unas 200 personas ubicada al norte de la región del Chaco, entre los ríos Paraguay y Apa. Ese pueblo, asentado en viviendas precarias en 40 hectáreas sin ningún tipo de titulación, fue dejando de hablar su lengua a principios del siglo XX, cuando sus miembros se emplearon en la empresa argentina Carlos Casado, la primera fábrica de extracto de tanino de América. La situación se repitió cuando finalizó el boom del tanino y los guanás se trasladaron a Bayemi, cerca de donde se encuentran en la actualidad, para trabajar en la recién creada Industria Nacional del Cemento, donde el guaraní paraguayo era el idioma oficial. La invasión por una lengua dominante también amenaza al manjuy, de la familia Mataco, hablado en el Chaco por unas 350 personas, y a otros idiomas de la misma región, como el tamarao, del grupo samuco, y en la zona oriental del país, al angaité y al zanapaná, ambos de la familia Mascoy. Algunas de las lenguas nativas fueron arrinconadas debido a las políticas de exterminio, como es el caso de los aché de la familia guaraní, perseguidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989. De acuerdo con estudios antropológicos realizados a principios de la década de 1970, la población de la comunidad aché disminuyó más del 60% en menos de 5 años debido a la ocupación de sus tierras ancestrales, la falta de atención médica y la venta de sus niños para el trabajo doméstico. Desde el ámbito educativo, la Universidad Católica de Asunción se ha implicado en la revitalización de esas lenguas con la fundación de un archivo digital con grabaciones en audio y video, testimonios de sus hablantes y gramáticas o libros en español referentes a esas culturas. Sin embargo, los expertos reunidos en la presentación del proyecto reconocieron que eso no es suficiente si los propios hablantes carecen de interés por revivirlas. En este sentido, una señal de esperanza es el ejemplo de las 4 abuelas guaná, que se han puesto a impartir clases en su idioma a petición de la comunidad. Noticias. Durante los tours realizados en las comunidades indígenas de Perú, los visitantes entregan a los nativos ropa y objetos que podrían transmitir virus y enfermedades. Por eso hoy se pide protección para estas comunidades. Más detalles con Claudia Almendra. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, solicitó este viernes al gobierno peruano brindar mayor protección a los indígenas que habitan en la frontera con Brasil. A través de un comunicado divulgado en la red social Facebook, la organización denunció las malas acciones promovidas por los tours a las comunidades aisladas que son observadas durante la travesía y que por ende entran en riesgo de contraer enfermedades. Es hora de que las autoridades apliquen medidas prácticas. Los aislados ya están saliendo de sus lugares y las autoridades peruanas no hacen ni dicen nada, sentenció el presidente de FENAMAT, Klaus Kicke. Investigaciones realizadas por la FENAMAT revelan que durante esos tours los visitantes entregan a los nativos ropas y objetos que podrían transmitir virus y enfermedades como la gripe u otras desconocidas para ellos. En ese sentido, Kicke exhortó a las autoridades peruanas a iniciar una investigación que establezca sanciones a las empresas que ofrecen paquetes turísticos que afecten la tranquilidad de las poblaciones indígenas. Noticias. Ahora presentamos la sección cultural en Nepurudi Noticias. La armonía maravillosa de la música. La alegría del alma expresada a través de la danza. El compartir y recibir. Hacen parte de nuestras valiosas costumbres, de nuestra cultura. En Nepurudi Noticias, la sección cultural. En Nepurudi Noticias, la sección cultural. En la sección cultural presentaremos la historia de vida de uno de los coordinadores nacionales de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Se trata del taita José Joaquín Jajoy, perteneciente a la etnia inga del departamento de Putumayo. Esta es su historia.
Pues a mí, desde muy joven, me ha gustado la defensa de los pueblos indígenas, especialmente los derechos que les corresponde, no solo la parte exótica, sino la parte tradicional. En esa razón, mis comienzos desde 24 años, yo haciendo escuela de servicio de justicia propia, llegué a ser gobernador en el municipio de Santiago Tumayo. Luego trabajé en una organización que se llamó Save Children en Colombia, en la cual tuvimos harto que ver con el desarrollo propio, especialmente la juventud y la parte de género. Luego pasé a ser funcionario en el INCORA en el 89, y de esa pues no pude trabajar en la región dentro del Valle de Sigona, pero sí en Nariño. Pasé a Puerto Asís, en la cual tuve el cargo de instructor rural en el mismo INCORA, pero mi función llegó a la supervisión de baldíos, donde en esa época la única organización que había como regional era la OSIP del Putumayo, y con los dirigentes de allá pues se les daba algunos apoyos para que ellos gestionen la legalización de algunos territorios que les correspondía a diferentes pueblos indígenas que habían ahí. Más tarde, en el 2003, en octubre me acuerdo, entré al Ministerio de Interior y Justicia, en la cual me destinaron para Pedrera Amazonas como subjefe de la Comisión de Asuntos Indígenas. Allá lo que se pudo hacer fue también ayudarle a los capitanes indígenas a que el territorio sea de conservación, de protección y al mismo tiempo de legalización. Una vez estando allá, también en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con diferentes estudios que llevan las ONGs o investigaciones, siempre se tenía en cuenta de que los pueblos indígenas radican su valor, su visión, su identidad, y que protegen y vigilen la parte de territorios ancestrales o tradicionales que más tarde era un potencial para conservar su cultura. Luego pasé al Putumayo en el 2006, ya como coordinador